Apartado C. En el apartado C vamos a proceder a calcular el calor, variación de energía interna y trabajo de todos y cada uno de los procesos. Para ello hemos dejado esta información de vital importancia en la parte derecha de la pantalla. Obsérvala acá. En este momento haré un breve comentario acerca de por qué se han dejado estas propiedades para calcular el calor, variación de energía interna y trabajo. Cuando trabajemos con un gas ideal, las propiedades que necesitaremos para calcular el calor, variación en energía interna y trabajo serán la presión, el volumen y la temperatura. Pero cuando trabajemos con vapores, vapor de agua o el vapor de algún tipo de refrigerante, las propiedades que necesitaremos para calcular el calor, variación de energía interna y trabajo serán la presión, el volumen específico y la energía interna específica. Por tal razón visualizas acá a la derecha que como estamos trabajando con vapor de agua se han dejado estas tres propiedades para cada uno de los estados: presión, volumen específico y energía interna. Perfecto. Antes de comenzar a analizar cada uno de los procesos, recordemos que la masa contenida dentro del cilindro pistón es de 2 kilogramos. Conocer la masa nos permitirá obtener las diferentes energías, es decir, calor, variación de energía interna y trabajo, en kilojoule, en unidad de energía, y no por unidad de masa. Muy bien, comencemos analizando el proceso de 1 a 2. ¿Cómo podemos obtener el calor, variación, energía interna y trabajo en este proceso? Recurriendo a la primera ley de la termodinámica. ¿Qué nos dice la primera ley de la termodinámica? Nos dice que el calor de 1 a 2 no es más que la variación de energía interna en el proceso de 1 a 2 más el trabajo de 1 a 2. Siempre esta es la primera ley para sistemas cerrados. Y ojo, quiero hacer una aclaratoria pero muy importante. Observa que el proceso de 1 a 2 es isotérmico. Algunos estudiantes cometen el siguiente error. Dicen que la variación de energía interna es igual a 0. Porque visualizan que el proceso es isotérmico. Y en este momento te preguntarás, ¿pero por qué es un error? Por lo siguiente: cada vez que vayas a calcular la variación de energía interna debes tener sumo cuidado. ¿Pero cuidado con qué? Con lo siguiente: si estás trabajando con algún vapor de agua, etc., la variación de energía interna en un proceso isotérmico puede ser diferente de 0, sin ningún tipo de problemas. De hecho, prácticamente siempre es así. En cambio, ojo, si estás trabajando con un gas, el cual consideramos por lo general ideal, y te encuentras analizando un proceso isotérmico, en este caso puedes concluir sin lugar a dudas que la variación de energía interna es nula, es igual a 0. Observa cómo conocer estos pequeños detalles es de vital importancia para resolver un ejercicio en forma correcta. La diferencia en teoría es muy sutil, pero la diferencia en resultados es muy grande si tomas el camino inadecuado. En resumen, siempre recuerda que si trabajas con vapor y te enfrentas a un proceso isotérmico, la variación de energía interna puede ser diferente de 0. Claro que sí. De hecho, prácticamente siempre es así. En cambio, si estás trabajando con un gas ideal y te encuentras en presencia de un proceso isotérmico, ojo, isotérmico, siempre puedes concluir que la variación de energía interna es igual a 0, es totalmente nula. Y ojo, esto es válido solo para procesos isotérmicos. Mucho cuidado con este detalle. Excelente. Hecha esta importante aclaratoria, podemos continuar. Apliquemos la primera ley de la termodinámica al proceso de 1 a 2. Comencemos calculando primero la variación de energía interna en este proceso. La variación de energía interna en el proceso 1 a 2 no es más que la energía interna final menos la energía interna inicial. Recuérdese que cada vez que en termodinámica utilicemos este símbolo, el símbolo delta, significa final menos inicial, siempre. Por ejemplo, una variación de temperatura sería la temperatura en el estado final menos la temperatura en el estado inicial. Y así para cualquier propiedad, para la variación del volumen específico, la variación de la entalpía, la variación de la entropía, etc. Genial, continuemos. ¿Cuál es el valor de la energía interna final e inicial? Como ya hemos definido todos los estados, acá los tenemos. La energía interna final en el proceso de 1 a 2 vale 2599,1 menos la energía interna inicial, la cual vale 1414,02. Por supuesto, esto viene en kilojoule sobre kilogramos. Como requerimos que todas las energías vengan en kilojoule, simplemente vamos a multiplicar por la masa, la cual vale 2 kilogramos, para que kilogramo cancele con kilogramo y el resultado de nuestra energía venga en kilojoule. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora,
se obtiene que la variación de energía interna en el proceso 1-2 toma el valor de 2370,16 kJ. Obsérvese que la variación de energía interna ha dado positiva. ¿Tiene sentido que la variación de energía interna haya dado positiva? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Observa por qué. Porque en el proceso 1-2 ha entrado calor. Y cuando en un proceso entra calor, la variación de energía interna siempre es positiva. En otras palabras, la energía interna aumenta. Ahora vamos a proceder a calcular el trabajo en el proceso de 1-2. ¿Cómo podemos calcular el trabajo en el proceso de 1-2? Para saberlo, debemos conocer primero el tipo de proceso. Ya sabemos que el proceso 1-2, además de ser isotérmico, también es isobárico, es decir, a presión constante, y calcular el trabajo en un proceso isobárico es bastante sencillo. Simplemente es multiplicar la presión, bien sea la 1 o la 2, porque es constante, por la diferencia de volúmenes. En este caso sería el volumen específico final menos el volumen específico inicial. Vamos a proceder a sustituir. Así, el trabajo en el proceso de 1-2 será igual a... ¿Cuánto vale la presión en 1? Vale 2000 kilopascal, pero recordemos que pascal es newton sobre metro cuadrado. Por ¿cuánto vale el volumen específico en el estado 2? Acá se visualiza perfectamente. Vale 0,099587 metros cúbicos sobre kilogramos menos el volumen específico en el estado 1, el cual vale 0,0307. Por supuesto, esto viene en metros cúbicos sobre kilogramos. Y siempre recuerda, para obtener el trabajo en kilojoule, simplemente acá debemos multiplicar por la masa, la cual vale 2 kilogramos. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que kilogramo cancela con kilogramo, metro cúbico cancela con metro cuadrado, quedando un solo metro acá en el numerador. Pero ya sabemos que newton multiplicado por metro es igual a joule, por lo tanto nuestro trabajo vendrá en kilojoule. Ahora procedemos a efectuar esta operación en una calculadora. 2000 por esta diferencia multiplicado por 2, que es la masa. Vamos a abrir un poco más de espacio por acá para colocar el valor del trabajo. Así, el trabajo de 1-2 será igual a 275,548 kJ. Obsérvese que el trabajo ha dado positivo. ¿Tiene sentido que el trabajo haya dado positivo? Por supuesto. Observa el porqué. Fija tu atención en el gráfico. Recuerda que en un diagrama presión-volumen, el área bajo la curva de un proceso representa el trabajo. En este caso estamos en el proceso 1-2, en este proceso. ¿Cuál es el área encerrada por esa recta? Observa, esta área. Ahora bien, esta área es positiva. ¿Por qué? Porque el proceso se mueve a la derecha, ya que se trata de una expansión. Y cada vez que los procesos se muevan a la derecha, el área encerrada es positiva. En cambio, cuando los procesos se muevan a la izquierda, el área encerrada será negativa. ¡Genial! Finalicemos el análisis del proceso 1-2, calculando ahora el calor en este proceso. ¿Cuánto vale el calor en el proceso 1-2? Bueno, aplicamos la primera ley de la termodinámica. El calor no sería más que la suma de la variación de energía interna y el trabajo, es decir, 2370,16 kJ más el trabajo, el cual vale 275,548 kJ. Al efectuar esta sencilla suma en una calculadora, se obtiene que el valor del calor en el proceso 1-2 es igual a 2645,708 kJ. ¿Tiene sentido que el calor haya dado positivo en el proceso de 1-2? Por supuesto que tiene perfecto sentido, ya que en el proceso de 1-2 entra calor al sistema. Obsérvese acá, entra calor, que a veces también se dibuja acá, en el mismo diagrama. Se encuentra el calor que entra, ¿correcto? Y justamente por esta razón, como entra, el calor ha dado positivo. Perfecto, avancemos al siguiente proceso. El siguiente proceso se trata de una expansión isoentrópica, es decir, adiabática y también reversible. ¿Cómo podemos calcular el calor, variación de energía interna y trabajo en este proceso? Aplicando la primera ley de la termodinámica. Observa, el calor en el proceso 2-3 será igual a la variación de energía interna en el proceso 2-3 más el trabajo en el proceso 2-3, pero ojo, como este proceso es adiabático, el calor automáticamente es igual a 0. Por lo tanto, en este caso tendrá un valor diferente de 0, la variación de energía interna y el trabajo. Vamos a calcular primero la variación de energía interna en el proceso 2-3. Ya sabemos que la variación de energía interna en este proceso es la energía interna final, es decir, en el estado 3, menos la energía interna inicial, es decir, en el estado 2. Obsérvese en el diagrama el proceso 2-3, representado por esta línea marrón, esta línea curva marrón, esta que está acá. Vamos a quitar por los momentos esta área. Muy bien,
Obsérvese que en el proceso 2.3 el estado final es 3 y el estado inicial es 2. Así, la variación de energía interna en el proceso 2.3 será igual a... ¿Cuánto vale la energía interna en el estado 3? Acá se visualiza claramente. Vale 2150,606 kJ sobre kilogramos menos la energía interna en el estado 2, la cual vale 2599,1 y por supuesto esto viene en kJ sobre kilogramos. Como requerimos que las energías estén en kJ, vamos a multiplicar acá por la masa, la cual vale 2 kilogramos. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que kilogramos cancela con kilogramos, obteniéndose esta variación en kJ. Perfecto. Y ahora, al efectuar esta operación, ¿cuál operación? Esta resta multiplicada por 2, se obtiene que la variación de energía interna en el proceso 2.3 toma el valor de menos 896,988 kJ. ¿Tiene sentido que esta variación de energía interna haya dado negativa? Observa, dio negativa. Sí, sí tiene perfecto sentido. ¿Por qué? Porque en este proceso la temperatura ha disminuido y cuando la temperatura disminuye, la energía interna también lo hace. Observa el gráfico. En el proceso 2.3, nuestra sustancia se ha enfriado. Ha pasado de 485,95 Kelvin a 371,88 Kelvin. Y ahora, ¿cómo podemos calcular el trabajo en este proceso 2.3? Muy fácil, aplicando la primera ley de la termodinámica. ¿Cómo? Observa, ya sabemos que la variación de energía interna en el proceso 2.3 más el trabajo en el proceso 2.3 debe ser igual a 0, porque el proceso es adiabático y de acá es bastante sencillo despejar el trabajo en el proceso 2.3. Este será igual a, este término que está positivo pasa a la derecha negativo, a menos la variación de energía interna en el proceso 2.3. Pero como ya conocemos la variación de energía interna en el proceso 2.3, porque ya lo calculamos acá, basta con sustituir acá en este despeje para obtener el trabajo en el proceso 2.3. Este será igual a menos, ojo, este menos es este menos del despeje, ojo con eso, mucho cuidado. ¿Y cuánto vale la variación de energía interna en este proceso? Menos 896,988 kJ. Vamos a abrir acá un poco más de espacio para escribir el valor del trabajo. Por lo tanto, el trabajo en el proceso 2.3 será igual a, pon mucha atención, menos por menos es más, menos por menos es más, por lo tanto el trabajo es positivo y vale 896,988 kJ. ¿Tiene sentido que el trabajo en el proceso 2.3 haya dado positivo? Por supuesto. Recuerda que en un diagrama presión-volumen, el trabajo es el área bajo la curva del proceso. Observa. Se estaría hablando de esta área. Y como el proceso 2.3 es a la derecha, obsérvalo acá, a la derecha porque se trata de una expansión, podemos asegurar sin lugar a dudas que el área bajo el proceso 2.3 es positiva. Perfecto. Avancemos al siguiente proceso, al proceso 3.4. Para calcular el calor, variación de energía interna y trabajo en el proceso 3.4, también vamos a plantear la primera ley de la termodinámica. El calor en el proceso 3.4 debe ser igual a la variación de energía interna en el proceso 3.4 más el trabajo en el proceso 3.4. Ya sabemos que la variación de energía interna en el proceso 3.4 no es más que la energía interna en el estado final, que es 4, menos la energía interna en el estado inicial, que es 3. Vamos a proceder a sustituir, ya que los valores los tenemos acá. Este será igual a, ¿cuánto vale la energía interna en el estado 4? Vale 1214,458 kJ sobre kilogramos, menos la energía interna en el estado 3, la cual vale 2150,606. Por supuesto, esto viene en kJ sobre kilogramos. Y ya sabemos que para obtener esta energía en kJ, simplemente vamos a multiplicar por la masa, la cual vale 2 kilogramos. Así, kilogramo cancela con kilogramo y nuestro trabajo viene en kJ. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que la variación de energía interna en el proceso 3.4 toma el valor de menos 1872,297 kJ. Perfecto. Vamos a abrir acá un poco más de espacio para proceder ahora a calcular el trabajo. Pero antes, ¿tiene sentido que la variación de energía interna en el proceso 3.4 haya dado negativa? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque en el proceso 3.4 el calor sale. Obsérvese acá en el esquema. Ya sabemos que en el proceso 3.4 existe una salida de calor. Y ojo, cuando en un proceso sale calor, la energía interna disminuye. Por tal razón, la variación de energía interna ha dado negativa. Perfecto. Continuemos. Vamos ahora a calcular el trabajo en este proceso.
el trabajo en el proceso 3.4 será igual a. ¿Cómo lo podemos calcular? Conociendo el tipo de proceso. Ya sabemos que el proceso 3.4, obsérvese acá en el gráfico, además de ser isotérmico, también es isobárico, es decir, a presión constante, y lo puedes mirar de esta manera. Recuerda que el trabajo no es más que el área debajo de la recta 3.4, esta área, y este no es más que el área de un rectángulo. ¿Y cómo calculamos el área de un rectángulo? Base por altura. La altura es la presión, la cual es constante, bien sea la presión 3 o la presión 4, por la diferencia de volúmenes específicos, y mucho cuidado acá. Siempre es el volumen específico final menos el volumen específico inicial. Mucho cuidado. Destaquemos esta diferencia ya que es muy importante. El proceso va desde 3 hasta 4, ¿correcto? ¿Cuál es el estado inicial? En 3. ¿Y cuál es el estado final? En 4. Por lo tanto, siempre recuerda, final menos inicial. No al revés, porque si no llegarás a un resultado errado. Muy bien, vamos a proceder a sustituir para obtener nuestro trabajo. Así, el trabajo 3.4 será igual a... ¿Cuánto vale la presión 3? 100 kilopascal. Pero recuerda que pascal es newton sobre metro cuadrado, por supuesto. ¿Cuánto vale el volumen específico en el estado 4? Vale 0,647276 menos el volumen específico en el estado 3, el cual vale 1,40628, ¿correcto? Claro, esto viene en metros cúbicos sobre kilogramos. Y si se quiere el trabajo en kilojoules, simplemente multiplicamos por la masa, ya que la conocemos. La masa es 2 kilogramos. Al examinar las unidades, caemos en la cuenta que kilogramos cancela con kilogramos, y metro cúbico cancela con metro cuadrado, quedando un solo metro acá. Pero claro, newton por metro es joule. Por lo tanto, nuestro trabajo vendrá en kilojoule. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que el trabajo en el proceso 3.4 toma el valor de menos 151,8008 kilojoule. ¿Tiene sentido que este trabajo haya dado negativo? Por supuesto que sí. Observa el gráfico. Como el proceso 3.4 es hacia la izquierda, mira, tiene sentido a la izquierda, por supuesto que esta área es negativa. Y finalmente procedamos a calcular el calor en este proceso. El calor en el proceso 3.4 no es más que aplicar la primera ley de la termodinámica, es decir, sumar la variación de energía interna y el trabajo. La variación de energía interna ya la conocemos, vale menos 1872,297, y el trabajo también es conocido, simplemente vale menos 151,8008. Por supuesto, todo esto viene en kilojoule. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que el valor del calor en el proceso 3.4 toma el valor de menos 2024,098 kilojoule. ¿Tiene sentido que el calor en el proceso 3.4 haya dado negativo? Por supuesto que sí, porque ya sabemos que en el proceso 3.4 el calor sale del sistema y por ello tiene perfecto sentido que el calor haya dado negativo. ¡Excelente! Finalicemos analizando el último proceso, el proceso de 4:1. El proceso 4:1 se trata de una compresión isoentrópica, es decir, adiabática y también reversible. ¿Cómo podemos calcular el calor, variación de energía interna y trabajo en este proceso? Recurriendo también a la primera ley de la termodinámica. Observa, el calor de 4:1 debe ser igual a la variación de energía interna en el proceso de 4:1 más el trabajo en el proceso de 4:1. Pero ojo, como este proceso es adiabático, el calor es igual a 0. Procedamos primero a calcular la variación de energía interna en este proceso. La variación de energía interna en el proceso 4:1 no es más que, y ojo acá, mucho pero mucho cuidado, es la energía interna final menos la energía interna inicial. Y te pregunto en este momento, ¿cuál es la energía interna final e inicial? Si no estás completamente seguro, observa el diagrama presión-volumen. El proceso es este, el proceso de 4:1. ¿Dónde comienza el proceso de 4:1? Bueno, acá en 4 está el inicio, ¿correcto? Porque la flecha tiene sentido hacia arriba, mira. Y acá en 1 finaliza el proceso, se encuentra el fin del proceso. Por lo tanto, la energía interna final es la energía interna en el estado 1 y la energía interna inicial es la energía interna en el estado 4. Siempre ten especial cuidado a la hora de escribir esta diferencia, ya que suele ser fuente de error en los ejercicios. Muy bien, continuemos. Así, la variación de energía interna en el proceso 4:1 será igual a... ¿Cuánto vale la energía interna en el estado 1? Acá se visualiza, vale 1414,02 kilojoule sobre kilogramos, menos la energía interna en el estado 4, la cual vale
1214,458. Por supuesto, esto viene en kilojoule sobre kilogramos. Y como estamos trabajando todas las energías en kilojoule, simplemente multiplicamos por la masa, la cual es conocida. La masa es de 2 kilogramos. Al examinar las unidades, caemos en la cuenta que kilogramos cancela con kilogramos. Así nuestra variación de energía interna vendrá en kilojoule. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que la variación de la energía interna en el proceso 4.1 no es más que más 399,1248 kilojoule. ¿Y ahora cómo podemos calcular el trabajo en este proceso, el trabajo de 4.1? Bueno, como el proceso es adiabático, evidentemente la variación de energía interna de 4.1 más el trabajo de 4.1 es igual a 0. Y de acá es bastante sencillo despejar el trabajo de 4.1, el cual será igual a este término que está positivo pasa a la derecha negativo, menos la variación de energía interna en el proceso de 4.1. Pero claro, esta variación ya se conoce, es esta misma. Así solo basta sustituir para obtener el trabajo en el proceso de 4.1. Este será igual a menos, y ojo, mucho cuidado, este menos es el menos del despeje. Muy bien, mucho cuidado. Y ahora escribimos el valor de la variación de energía interna de 4.1, el cual es de más 399,1248 kilojoule. Y ahora, pon mucha atención, menos por más es menos, ¿correcto? Por lo tanto, este trabajo es negativo. ¿Menos cuánto? Menos 399,1248, por supuesto, kilojoule. Ahora bien, analicemos los signos. ¿Tiene sentido que la variación de energía interna haya dado positiva en el proceso de 4.1? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque en el proceso de 4.1 la temperatura aumenta. Observa, pasa de una temperatura acá en el estado 4 de 371,88 Kelvin hasta una temperatura en el estado 1 de 485,95 Kelvin. Cuando esto sucede, cuando la temperatura aumenta, la energía interna también aumenta. Por lo tanto, tiene perfecto sentido que la variación de energía interna sea positiva. Y finalmente, ¿tiene sentido que el trabajo haya dado negativo? Observa. Por supuesto, recuerda que el trabajo no es más que el área bajo la curva que representa este proceso, es decir, esta área. Obsérvese acá, el área debajo del proceso 4.1. Como el proceso se dirige a la izquierda, observa, por supuesto que esta área es negativa. Ahora, antes de finalizar el ejercicio dando respuesta al apartado D, que trata sobre el cálculo de la eficiencia del ciclo, observa los siguientes comentarios que son de vital importancia para tu aprendizaje. En la parte izquierda de la pantalla se visualizan los dos gráficos que ya hemos obtenido, el diagrama presión-volumen y el diagrama temperatura-entropía. Y acá en la parte central derecha de la pantalla se visualizan todos los valores de energía correspondientes a los diferentes procesos. Y en este momento te preguntarás, ¿pero cuáles son los análisis de vital importancia que hay que realizar? Son muy, pero muy importantes. Y por tal razón te pido especial atención y que si es necesario veas una, dos o las veces que sean necesarias lo que a continuación te voy a mencionar. Fija tu atención en el diagrama presión-volumen. Ya sabemos que el trabajo neto, este que está acá, el trabajo neto no es más que el área encerrada por el ciclo. Por lo tanto, según este gráfico, el trabajo neto no es más que la suma de todas las áreas, o lo que es lo mismo, la suma de todos los trabajos. Observa, el trabajo neto no es más que el trabajo de 1 a 2, más el trabajo de 2 a 3, más el trabajo de 3 a 4, más el trabajo de 4 a 1, o lo que es lo mismo, el área bajo la curva 1 a 2, más el área bajo la curva 2 a 3, más el área bajo la curva 3 a 4, más el área bajo la curva 4 a 1. Y por supuesto, todos estos valores ya los tenemos. Acá están. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que el trabajo neto toma un valor aproximado de 621,6 kilojoule. ¿Tiene sentido que el trabajo neto sea positivo? Observa acá. ¿Tiene sentido? Por supuesto. ¿Por qué? Porque el ciclo se recorre en sentido horario. Y cuando los ciclos se recorren en sentido horario, el área encerrada por el ciclo siempre es positiva. En cambio, si se hubiese recorrido en sentido antihorario, esa área hubiese sido negativa. Ahora bien, ¿esta es la única manera de obtener el trabajo neto en un ciclo de Carnot? No, existen dos maneras más. Observa. En nuestro video de teoría del ciclo de Carnot, que ya te recomendé en el minuto 2.14, se demostró que el trabajo neto también era igual al calor neto. ¿Y cuál es el calor neto? El calor neto no es más que el área encerrada por un ciclo en un diagrama temperatura-entropía, toda esta área.
toda esta área también es el calor neto. Y tal como ya te mencioné, se demostró que este calor neto también representa el trabajo neto. Por lo tanto, si procedemos a calcular el calor neto, debemos obtener este mismo resultado, necesariamente. Si no, debemos detenernos y revisar. Observemos, el calor neto no es más que la sumatoria de todos los calores. El calor en el proceso de 1 a 2, que ya sabemos que es el calor de entrada, más el calor en el proceso 2-3, más el calor en el proceso 3-4, que sabemos que es el calor que sale, más el calor en el proceso 4-1. Pero claro, como los procesos 2-3 y 4-1 son adiabáticos, estos calores son nulos. Así, al sustituir el calor que entra y el calor que sale, obsérvese acá, y realizar esta operación, se obtiene exactamente el mismo resultado. Y esto siempre debe ser así. Y finalmente, ¿existe otra manera de calcular el trabajo neto? Por supuesto. Y en este momento te preguntarás, ¿pero cuál es esa manera? Bueno, simplemente calculando el área de este rectángulo. ¿Podemos calcular el área de un rectángulo? Sí, el área de un rectángulo no es más que base por altura. Observa, base por altura. En este caso la base es esta diferencia de entropía. Por ejemplo, S2 menos S4, S2 menos S4. Claro, también puedes colocar S3 menos S1, o S3 menos S4, o S2 menos S1, es igual, no hay ningún problema. Multiplicado por la altura es esta diferencia de temperaturas, evidentemente. Es decir, la temperatura mayor menos la temperatura menor, o lo que es lo mismo, la temperatura alta menos la temperatura baja. Acá se representan la temperatura en 2 menos la temperatura en el estado 4. Al realizar esta sustitución, obsérvala acá, y claro, multiplicar este resultado por la masa, ya que hemos obtenido todas las energías en kilojoule, observamos lo siguiente. Al examinar las unidades, caemos en la cuenta que Kelvin cancela con Kelvin y kilogramo cancela con kilogramo, obteniéndose el resultado en kilojoule. Así, al efectuar esta operación, observa que se llega al mismo resultado, corroborándose así que todos los valores obtenidos son los correctos. También con estos datos calculados podemos corroborar un aspecto de vital importancia cuando trabajamos con ciclos. ¿Cuál aspecto? El siguiente. Siempre la variación de energía interna en un ciclo, es decir, la variación de energía interna total, siempre, pero siempre debe ser igual a 0, siempre. Pasemos a corroborar que efectivamente esto es así. Para nuestro ciclo, la variación de energía interna sería igual a la variación de energía interna en el proceso 1-2, más la variación de energía interna en el proceso 2-3, más la variación de energía interna en el proceso 3-4, más la variación de energía interna en el proceso 4-1. Como ya hemos calculado todos estos valores, simplemente vamos a proceder a sustituir. Acá se visualiza. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene un resultado igual a menos 0,0002. Visualícese que este valor es muy, pero muy cercano a 0. Y en este momento quizás te preguntes, pero ¿por qué no dio 0? Exactamente 0, debido a las aproximaciones que hemos venido haciendo cuando realizamos los cálculos. Recuerda que para algunos cálculos de variación de energía interna, trabajo y calor, no hemos tomado todos los valores que se encontraban en la pantalla de la calculadora. Por tal razón genera este pequeño error. Sin embargo, siempre este valor debe ser muy, pero muy próximo a 0, tal como efectivamente puedes visualizar en este momento. En conclusión, este resultado es perfectamente aceptable para la variación de energía interna del ciclo, ya que sabemos que siempre en un ciclo la variación de energía interna es igual a 0, corroborando una vez más que el cálculo realizado para las diferentes variaciones de energía son los correctos. ¡Genial! Finalicemos nuestro video dando respuesta al apartado D de nuestro ejercicio, donde se solicita calcular la eficiencia del ciclo de Carnot. ¿Cómo podemos calcular la eficiencia? ¿A qué tipo de ciclo corresponde el de nuestro ejercicio? Recuerda que en termodinámica básicamente hay dos tipos de ciclos: los ciclos de potencia y los ciclos de refrigeración. ¿Y cómo los podemos identificar? De la siguiente manera. En los ciclos de potencia, el recorrido del ciclo siempre es en sentido horario. Y de hecho, justamente como se recorren en sentido horario, el trabajo neto siempre es positivo, mientras que en los ciclos de refrigeración su recorrido es en sentido antihorario, y justamente como su recorrido es antihorario, el trabajo neto siempre es negativo para los ciclos de refrigeración. Por lo tanto, bástase con revisar cualquiera de estos dos diagramas, el diagrama presión-volumen, temperatura-entropía, para caer en la cuenta que efectivamente en este caso
el recorrido del ciclo es en sentido horario. Así, nuestra eficiencia se corresponde a la eficiencia térmica. ¿Y cómo podemos calcular la eficiencia térmica? Como nuestro ciclo es de Carnot, recordemos que estamos en presencia de un ciclo de Carnot, para calcular la eficiencia térmica podemos recurrir a la siguiente fórmula: 1 menos la temperatura baja dividido entre la temperatura alta. Y ojo, esta fórmula para calcular la eficiencia es única y exclusivamente para los ciclos de Carnot, única y exclusivamente. Esta fórmula no se le puede aplicar a cualquier ciclo. Por lo tanto, la eficiencia térmica en este caso la podemos obtener ya que la temperatura baja y alta son perfectamente conocidas. Se pueden visualizar en cualquier diagrama. En el diagrama presión-volumen, la temperatura baja es esta y la temperatura alta es esta. Y en el diagrama temperatura-entropía, la temperatura baja es esta que se visualiza acá, y la temperatura alta es esta. Ahora vamos a proceder a sustituir en esta fórmula para obtener la eficiencia. Pero antes de sustituir, debo aclararte algo muy, pero muy importante. Siempre estas temperaturas, ojo, siempre estas temperaturas deben estar en unidades absolutas, es decir, en Kelvin. Mucho cuidado con colocar acá las temperaturas en grados centígrados, porque si las colocas en grados centígrados llegarás a un resultado errado. Mucho cuidado con ese detalle. Procedamos a sustituir. Entonces la eficiencia de nuestro ciclo de Carnot será igual a 1 menos, ¿cuánto vale la temperatura baja? 371,88 Kelvin, ¿correcto? Todo esto dividido entre la temperatura alta, que vale 485,95 Kelvin. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que Kelvin simplifica con Kelvin, de tal forma que el resultado es adimensional. Y siempre debe ocurrir así para el cálculo de las eficiencias, ya que las eficiencias carecen de dimensión. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que nuestro ciclo de Carnot tiene una eficiencia aproximada de 0,23. En algunas ocasiones, esta eficiencia se expresa en porcentaje, simplemente multiplicándola por 100. Claro, 0,23 por 100 genera como resultado 23%, y esta sería la eficiencia solicitada, 23%. El otro camino para calcular la eficiencia térmica es utilizando la siguiente fórmula: el trabajo neto dividido entre el calor que entra. Y ojo, esta fórmula, esta que está acá escrita, se utiliza únicamente para calcular la eficiencia térmica. Es decir, esta fórmula no se aplica en los ciclos de refrigeración. Mucho cuidado. Y otro comentario importante acerca de esta fórmula es que esta fórmula siempre se puede aplicar, ojo, siempre se puede aplicar a cualquier ciclo de potencia. Es decir, siempre puedes calcular la eficiencia térmica con esta fórmula, siempre. Vamos a proceder a sustituir para calcular la eficiencia térmica del ciclo de Carnot, pero a través de esta fórmula. ¿Cuánto vale el trabajo neto? Ya el trabajo neto fue calculado y caímos en la cuenta que el mismo vale 621,6 kJ, ¿correcto? Y todo esto dividido. ¿Y cuánto vale el calor que entra? Ya sabemos que el calor que entra es en el proceso 1-2, el cual ya hemos calculado. Observarlo acá en la parte superior. El mismo vale 2645,708 kJ. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que kilojoule simplifica con kilojoule. Y al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, caemos en la cuenta que la eficiencia para nuestro ciclo es de aproximadamente 0,23, llegándose así, por supuesto, al mismo resultado. Porque claro, se trata de un ciclo ideal, de un ciclo de Carnot. Y en los ciclos de Carnot, la eficiencia calculada con esta fórmula y la calculada con esta fórmula siempre coinciden, por eso estos dos resultados han dado iguales. Más adelante veremos que cuando se vean ciclos que no sean de Carnot, es decir, ciclos reales, observaremos que estas dos eficiencias no son iguales, y al compararlas caeremos en la cuenta que siempre la eficiencia de Carnot es mayor que la eficiencia térmica real, que es la calculada con esta fórmula: trabajo neto dividido entre el calor que entra. Genial. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like, y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto.